Ok, ya estamos aquí de vuelta. Entonces vemos la teoría, el origen de todo esto, de la teoría monetaria, se dio desde el inicio que la persona tenía una necesidad. Volvemos al concepto, vemos que siempre estamos regresando al concepto. Había una necesidad de cubrir ciertas cosas que la persona quería, ¿verdad? Y lo empezamos a ver desde otro punto de vista. El punto inicial que veo desde la economía del dinero, de la teoría monetaria, fue a través del trueque, porque fue cuando la persona hacía una casa, cuando me refiero a casa, pesca también incluido, pues yo tenía pescaditos, pero quería arroz. Entonces, como no conseguía arroz, no tenía en mi lugar y veo que mi vecino sí lo tiene, pues yo podía decirle, mire, le doy un pescadito y usted me da arroz. Entonces ya empezaba a hacerse lo que era el famoso trueque. Y ahí es donde se inicia esta teoría monetaria, porque habían cosas que yo deseaba, que necesitaba, pero que no tenía los recursos. Y la forma en que yo vi de poderlo cubrir era haciendo el famoso trueque. Pero llegó un punto en que ese trueque, perdón, ya no era factible para hacer. Era importante que yo buscara otras formas de poder conseguir lo que necesitaba. Y la misma comunidad se empezó a dar cuenta que necesitaba hacerlo de otra manera. Y ahí fue donde empezó a hacer la evolución. Vimos ahí que nuestra compañera nos mostró ahí unas monedonas muy bonitas que son pesadísimas y que derivado de eso fue que quitaron la moneda y están colocando el papel. Y el papel no es más, como decía el video, un recibo de entrega y de recepción, porque ya la moneda era muy pesada. Ya muchos hasta nos quejamos actualmente todavía y decimos, ay, nos rompe la bolsa del pantalón. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, ha ido evolucionando esa forma de intercambio. A eso ya entonces le hablamos de que es intercambio, ¿no? Que hoy por hoy, si nos damos cuenta, ya ni siquiera la moneda ni el billete está funcionando. Todo es a través de transacciones bancarias virtuales. Así como estamos nosotros recibiendo clases virtuales, todo lo estamos trabajando de forma virtual. Yo no sé si ustedes han visto los memes en Facebook que dice desde que aprendí a hacer transferencias virtuales, ya no tengo ni un centavo, dice, porque todo lo compran de forma virtual, lo compramos, mejor dicho, ¿va? Porque yo soy de las personas que tenés cuenta para transferirte porque yo no manejo efectivo. Yo no manejo tarjeta de crédito, ni manejo efectivo, entonces todo tiene que ser a través de transferencias. Actualmente acabo de comprarme mis sedazos para cubrirnos de los zancudos de esos que se ponen en las casas de campaña, pues yo los compré para mis camas. Y transferencia. Y que me lo mandaran a mi residencia. Todavía pagué el costo del envío por no irlo a traer a ningún lado ni nada, evitando las salidas también, va por todo esto del COVID. Pero vemos que hoy por hoy a ese punto vamos. Y ahorita la novedad que todavía no nos ha llegado a nosotros al 100% por ser un país subdesarrollado frente a otros, es la criptomoneda, que hay que empezar a aprender de la criptomoneda. Yo he medio leído algunas generalidades, pero todavía no lo he logrado entender cómo se maneja. Pero si ustedes ven ahora cuando queremos hacer pagos, nos dicen, recibimos transferencias electrónicas, PayPal y criptomonedas. Y me quedé así como que a la gran, hasta que ya empezamos con las criptomonedas, pues ya tenemos que ponernos de acuerdo. Me sentí como en la película de esa, no sé si ustedes vieron la del el demoledor en la segunda, donde ellos querían ir a comprar el timón de un juego y les mencionaron un montón, BuzzFeed, PayPal y no sé qué más, y yo me quedé así como que, ¿será que existen todas? Y créanme que las fui a buscar y sí existen. Hasta en eso uno va aprendiendo, miren, en la red que vamos trabajando. Entonces vamos viendo que todo eso de la teoría monetaria se dio iniciado con el trueque. Ahí es donde se da el origen principalmente de esta teoría. Y la esencia del dinero, por sobre todo, es qué valor le damos nosotros, dónde lo vamos a utilizar, dónde lo vamos a ubicar,
cómo lo vamos a manejar, etcétera, etcétera, ¿no? Muy buena presentación de su trabajo, me gusta su trabajo, la presentación también. Otra cosa que les quería recomendar es que expliquemos un poquito más. Podemos leer las presentaciones, ya vieron que yo lo hago también, yo leo las presentaciones, pero también las explico. Entonces, explicar un poquito más, porque hubo un compañero ahí que fue más lectura que la explicación en sí. Entonces, hay que tener un poquito más de ese cuidado para sus presentaciones. Tal vez no es tanto aquí en clase que vayamos a mejorarlo, pero yo sé que se lo van a llevar para cuando tengan próximas presentaciones en otras clases o bien cuando les toque hacer una presentación en su trabajo, ¿verdad? Ya está ahí su nota en la plataforma. Conforme vayan ustedes pasando, yo les voy a ir subiendo también de una vez su nota a la plataforma. El próximo día de clases, que es 4 de septiembre, ya tenemos entonces la siguiente exposición, que es el sistema financiero, para que se empiecen ahí a listar los que les toca. Pero antes, para ver para continuar con lo de la teoría monetaria, también nosotros debemos de entender, aparte que ya vimos qué ramas, cuáles son las corrientes, de dónde viene el pasado y que dentro de esa misma corriente, de las corrientes que vimos nosotros económicas, pues ahí también se empieza a ver cómo se maneja la teoría monetaria, ya no solo es a nivel social, sino también monetario, ¿verdad? Estamos viendo ahí que para poder contratar empleados y tenerlos, teníamos que pagarles y dentro de los pagos pueden ser en especie, pero pueden ser también en dinero. Ahí empieza a manejarse también el dinero. En cada una de las corrientes ustedes pueden ir viendo cómo se interpreta también esta parte de la teoría monetaria. Todo va amarradito. Incluso estamos viendo que también forma parte del concepto que lo estamos viendo, ¿verdad? La relación que tiene con otras economías, ahí ya podemos ver nosotros que, por ejemplo, en la parte de la contabilidad o finanzas, mejor dicho, en la parte financiera, pues ahí estamos bastante inmersos en todo esto de que es la teoría monetaria, ¿verdad? Porque ya vemos la parte del dinero. En el proceso económico, que fue uno de los últimos puntos que estuvimos viendo, pues también vemos que para poder producir tenemos que tener dinero y poderlo trabajar, ¿va? Vimos también el último punto para el parcial, que fue utilidad, valor y precio, en el cual también está inmerso la parte de la teoría monetaria, porque estamos viendo la utilidad de ese dinero y qué valor le estamos dando nosotros para la utilización. No valor en sí al dinero, es a la utilización de ese dinero, ¿verdad? Las necesidades que estamos cubriendo con ellas. Entonces, nuevamente vemos cómo se están relacionando. Pero también tenemos que aprender lo que son las famosas ramas de la economía que nos va a permitir a nosotros ir todavía agregando toda esta información y viendo cómo la vamos conjugando, ¿verdad? Que es el tema que tenemos el día de hoy, las ramas de la economía. Aquí está. Tenemos dentro de las ramas de la economía lo que es la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva lo que nos va a ayudar a nosotros es saber cómo son las cosas, a observar para ver cómo lo vamos a analizar. No hacemos juicios de valor, solo hacemos observaciones, deducciones, ¿verdad? Lo que así es. En cambio, la economía normativa es la que ya nos indica a nosotros cómo deben de ser las cosas. Ya entra la manita, un poquito la mano del gobierno que empieza a meter ahí normas, directrices de cómo podemos mejorar las cosas. Sí hay críticas en esta parte, porque entonces ya vamos a criticar lo que observamos, ¿verdad? Lo que nosotros vimos y cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos cambiar para un beneficio, ¿verdad? Si emitimos juicios de valor, ya tocamos la parte de lo que estamos, de la presentación del día de hoy, lo que es la moneda, ¿verdad? Es el valor, lo que así debe de ser, nos dice, ¿verdad?
Ahí vamos viendo una diferencia entre una y otra, porque no es lo mismo observar y tomar ciertas informaciones para poder desarrollar en nuestra mente juicios, sino que entonces ahora tenemos que tomar en consideración lo que debería de ser para nuestro beneficio, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista laboral, en una empresa es cómo son las cosas, cómo se hace. Bueno, en la economía de esta empresa, las cosas se hacen de esta y esta otra manera porque consideramos que es el mejor procedimiento para poder tener una buena producción. Lo que estamos haciendo ahí es una economía positiva. Estamos viendo cómo lo están trabajando, cómo lo están desarrollando. Si está bien o está mal, eso es otro cantar, pero estamos viendo nosotros tomando un análisis. Para los que van para auditoría, esta parte de la economía positiva también forma parte de la auditoría, que es una auditoría positiva, en donde nosotros vamos y nos sentamos con un gerente y nos empieza a explicar cómo se dio la empresa, sus orígenes, cómo se manejan, cuáles son los procesos que están realizando para la empresa. Y ahí vamos viendo y vamos empezando a tomar idea de cómo, para qué, para que cuando pasemos al lado de la economía normativa, nosotros digamos, bueno, ustedes lo hacen de esta manera, pero debería de hacerse de esta otra manera, para que entonces el procedimiento se dé de una forma correcta, legal, fiscal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya lo vamos viendo desde ese otro punto de vista, ¿verdad? Igual nosotros como administradores, cuando llegamos a la empresa, nos empiezan a explicar todo y todo. Una de las formas en que yo trabajo y que cuando llego a una empresa nueva es, bueno, vamos a trabajar como ellos lo están haciendo. Y empiezo, bueno, cómo lo están trabajando, cuál es el proceso, qué material tienen, cuáles son sus políticas y procedimientos, ok, lo hicimos así, empiezo a tomar nota. Y luego entonces ya empiezo a pasarme del lado de la economía normativa a decirles cómo debería de ser según los criterios que ellos manejan, a donde quieren llegar. Por eso es que es importante la visión y la misión de las empresas. Ya en la parte de administración 1, cuando lleven esa clase, ahí les van a hablar de la visión y la misión. Y ese es el punto de partida para todos los negocios. Y si esos están bien definidos, es lo que va a ayudarme a mí a entrar a la parte de la economía normativa, decirles cómo puede ser, criticar sus procedimientos y decirles en esta parte está fallando y vamos a hacerlo de esta otra manera, etcétera, etcétera. Ahora vemos entonces cómo estas ramas de la economía empiezan a unirse en todo el proceso que nosotros hemos estado viendo actualmente, ¿verdad? ¿Qué características de la economía positiva podemos encontrar? Pues aquí dice que va a tener juicios de valor económico. Ella puede detallar, por ejemplo, cómo se afecta la inflación si se llega a incrementar la oferta monetaria, pero no da detalles de cuál política económica se debe aplicar. Solamente está dando información. Y hablamos de la inflación acá porque eso es lo que más nos afecta a nosotros en los negocios, la parte inflacionaria. ¿Cómo nos podía afectar de una forma personal? Bueno, ahorita no vamos a emitir juicios de valor, sino solo vamos a hacer comentarios como, por ejemplo, la gasolina está subiendo. Está subiendo. Bueno, en algún momento dado, el tráfico va a bajar porque la persona no va a poder tener la capacidad de pagarlo muy probablemente. Y hasta ahí nos quedamos. Esa es una economía positiva. Tal vez se oyó algo negativo, dice, la gente va a dejar de utilizar el trabajo. Es algo negativo para algunos, pero positivo para otros. Pero nosotros al punto que queremos llegar es que no estamos emitiendo juicios de valor económico, no estamos diciendo, va a tocar el presupuesto, la canasta básica va a subir, porque seguramente van a subir los precios en ciertos alimentos por el alza del combustible u otros servicios, qué sé yo. Ahí ya nos pasamos al lado de la economía normativa. Pero nosotros desde el lado de la economía positiva solo hacemos como que emitimos la información, ¿verdad? Es necesaria para clasificar las políticas económicas y los resultados de aceptabilidad sobre la economía normativa.
lo que acabo de mencionar. Nosotros vamos a tomar observaciones, vamos a escuchar las críticas hasta cierto punto que tengan, para nosotros entonces después, del lado de la economía normativa, empezar a decir, bueno, hay que regular esos precios. Ya van a meter manita los del gobierno ahí para ver cómo mejoran esos precios. Supuestamente teníamos un apoyo social en el combustible, y hasta en las facturas, cuando le emitían a uno la factura y decía, esta factura incluye el apoyo social y no me acuerdo qué más decía. Pero si ustedes ven las facturas de hoy por hoy, no dice. Entonces, que ya no hay apoyo social, ¿cuánto tiempo fue? Bueno, nosotros no tuvimos a bien ir a investigar, ir a ver cómo estaba el decreto, si era temporal, cuánto tiempo y qué cantidad, etcétera. Bueno, si era temporal, fue solo cierta cantidad. Ya pasó el tiempo. Ahorita se vienen otra vez los precios hacia arriba. Bueno, pueden ser especulaciones. Puede ser, y estamos mezclando normativa con positiva. Pueden haber especulaciones, son observaciones que hacemos. ¿Qué especulación hay? Es que como ahora ya no tienen el apoyo, volvieron a subir los precios buscando nuevamente el apoyo o bien manteniendo el precio que ellos quieren, ¿verdad? Y entonces entra la economía normativa a funcionar y decir, bueno, hay que regular otra vez los precios, hay que ver si se les va a dar apoyo, si se puede dar apoyo, y si no, empezar a ver por qué está subiendo el precio, si en otros lados está bajando, etcétera, etcétera. Ahí vamos viendo esas características. Estoy viendo las características de la economía positiva, pero de una vez estoy viendo unas características de la economía normativa en lo que estamos hablando, ¿no? Hace estudios sobre comportamientos económicos, pero solo hace estudios, no dictamina, solo hace observaciones. Nuevamente, ¿va? En forma general, economía positiva es observaciones, ¿no? No da opiniones, ya que se centra en declarar y analizar lo que puede ser verificable y comprobable. Solo habla de opciones y descripciones. Otra vez, observación, simplemente observación. ¿Qué importancia tiene la economía positiva? Es de indicar que la importancia de la economía positiva se encuentra estrechamente ligada a la economía normativa, dado que ambas son las bases para formular políticas en materia económica. Si lo vemos desde el punto de vista laboral, en una sola empresa y no así a nivel nacional, porque ya entraríamos a ver leyes, decretos, etcétera. En una empresa es lo que les comentaba anteriormente. Llega uno, empieza a observar, a tomar anotaciones, a ver cómo trabaja, porque si uno no hace eso, no puede dar juicios, no puede hacer juicios, no puede hacer críticas. Es cierto, a veces hay personas que dicen, es que las empresas, si por ejemplo es una reforestadora, que es la empresa que estoy manejando ahorita, con otra reforestadora, el proceso debería ser el mismo, porque en el mismo tiempo tienen que hacer las cosas. No podemos talar árboles ahorita en tiempo de lluvia. Tenemos que esperar a que termine la temporada de lluvia para nosotros talar árboles. Entonces, la empresa tiene ciclos de venta. Ahorita no vende absolutamente nada, solo presenta compras y compras y compras y nada más. Y se empieza a endeudar porque no tiene dinero, ¿no? Pero no todas las reforestadoras trabajan igual. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar, el clima es diferente. E incluso aquí a nivel nacional es diferente. Nosotros no estamos vendiendo, pero hay otra reforestadora que como está en Huehuetenango, sí puede vender porque allá no está lloviendo tan fuerte como está viviendo acá. Entonces esa brisa no les afecta para talar árboles y pueden talar. Entonces no puedo llegar yo a esta reforestadora que está en Baja Verapaz y decirles, es que en Huehuetenango sí están talando, entonces ustedes deberían de estar talando ahorita porque ese es el proceso y porque ya tienen los permisos del INAF. Nosotros ya aquí en esta reforestadora tenemos los permisos para talar, pero no talamos hasta que termine la lluvia. Pero no pueden venir y entonces llegar y decirme a mí, es que ahorita ustedes ya lo tienen que hacer, ya tienen el permiso, ya lo hagan, ya esto, sin haber escuchado cómo eran nuestros procedimientos, cómo son nuestras políticas de trabajo y que hasta este momento pues nos ha dado un buen resultado. Si tal vez no lo estamos haciendo correctamente y las directrices que esta persona me está dando, pero debió haberme escuchado primero para juzgarme y darme
las directrices que ahora debemos de trabajar. A eso es lo que queremos llegar con esta información general que estamos viendo nosotros aquí en economía, que esta es economía general. Cuando ya entremos a microeconomía, a macroeconomía, o economía política, o economía, todas las ramas que podemos ir encontrando, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo nos va a aplicar a nosotros. Pero dentro de cualquiera que vemos, estas dos ramas que estamos viendo el día de hoy, que es la positiva y la normativa, son las que siempre vamos a tener que hacer uso para poder tomar decisiones. ¿Ah? Impacto de la economía positiva. Plantea Black y Cole en el 2006 que dicha economía presenta un fuerte impacto en muchos niveles, ya que sus estudios y conclusiones permiten tomar acciones que sirvan para el presente y para el futuro, que era lo que habíamos hablado cuando estábamos viendo las corrientes económicas. Para poder tomar decisiones el día de hoy a cómo vamos a estar trabajando el día de mañana, debemos de conocer nuestro pasado. No para criticarlo, porque el pasado ya pasó, pero sino tomar datos de ella para no cometer los errores en el futuro y tener una mejor visión, un mejor procedimiento en todas las actividades. Entonces, esta economía positiva es lo que nos va a permitir a nosotros, ¿verdad? Para tomar esas decisiones que nos van a llevar a una mejora. Economía positiva y negativa. La llamada economía negativa refiere a la misma economía normativa y cuya diferencia está dada en que la última es subjetiva y la positiva es objetiva. Es necesario indicar que ninguna de las dos es mala. Su diferencia viene dada por la forma en que trabaja, ya que dependen de los gobiernos y de las sociedades las reglas y políticas en que materia económica se tomen para satisfacer necesidades de su población. Nos quiere decir aquí entonces que nosotros no tenemos una economía negativa. Jamás vamos a encontrar una economía negativa. Siempre va a ser positiva. Lo que pasa es que las críticas hay que hacerlas y de forma constructiva. ¿Podemos criticar de forma negativa? Sí. Y decir, ustedes lo están haciendo mal. Estamos siendo negativos. Pero si lo hacen de esta otra manera, van a tener la utilidad que ustedes quieren. Ok, entonces ahora es constructiva. Siempre va a ser desde el punto de vista positivo, porque estamos viendo y buscando la mejora. Es lo que nos está indicando acá, ¿verdad? Podemos llegar a considerar entonces que la economía normativa hasta cierto punto es negativa porque lo que están haciendo es criticando nuestro proceder. Nos están diciendo, no está bien, no lo están haciendo bien. Entonces lo podemos ver desde un punto de vista negativo, pero realmente no es negativo. Es algo que nos va a beneficiar porque entonces vamos a tener una crítica y que nos va a permitir ser positivos en las actividades que nosotros queramos, ¿verdad? Economía positiva versus la normativa. Y aquí entra Adam Smith con esa información. Estableció que la economía como la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Por otro lado, David Ricardo la entendía como la distribución de riquezas entre las diferentes clases sociales y para Carlos Marx es la dinámica de cómo surgía el desarrollo y la crisis del capitalismo. Corrientes económicas, nuevamente, ¿verdad? Desde el punto de vista cómo lo iban analizando. Pero tenemos entonces que siempre vamos a tener una observación y siguiendo una crítica para que tengamos por último una normativa o una forma de proceder. En la parte de abajo pues tenemos un cuadro, ustedes ya lo tienen en sus archivos y van viendo entonces cómo se va desarrollando la economía positiva versus las normativas. Cuando la positiva establece descripciones de cómo actúan estos fenómenos, de las fuerzas que afectan la misma y trata de dar respuesta a la actividad comercial, ahora la economía normativa empieza a definir criterios que pueden servir de guía a esas decisiones económicas, a esos fenómenos económicos que estábamos viendo en la economía positiva, respondiendo a lo que debe de ser, lo que se debe hacer. Estas decisiones de política económica son las que dan respuesta a los gobiernos
estableciendo de manifiesto componentes subjetivos y juicios de valor. Ya empezamos a ver dinero también de por medio. Entonces ahí vamos viendo cómo se va mejorando, pero se van manejando, perdón. Pero nuevamente y en resumen, quiero que entendamos que primero va la economía positiva para que se pueda dar la economía normativa, porque si no observamos, no podemos emitir juicios. ¿Va? La relación de la economía positiva y normativa, pues ya vemos aquí cómo la vamos relacionando, lo acabo de mencionar. En la economía positiva es lo que es, lo que se está viendo, y en la normativa es lo que debería de ser o lo que se debe de hacer. Tenemos las subdivisiones de estas ramas de la economía. Dentro de la economía positiva vamos a encontrar lo que es la economía descriptiva y la teoría económica, lo que estamos viendo actualmente. Y por eso es que empezamos a conjugar presentaciones con los temas que yo les voy mencionando, porque van teniendo relación, ¿verdad? Dentro de la economía descriptiva, ahí lo que vamos a hacer es la observación, recoger información, como dice aquí, ¿verdad? Hacer estadísticas, ver gráficas, cómo se está dando la situación. ¿Ah? Y en la teoría económica, pues entonces ya empezamos a ver qué fenómenos económicos nos afectan, qué leyes, principios y normas debemos aplicar para que entonces nos establezcamos si estamos a nivel macroeconómico o a nivel microeconómico nuestra empresa. Porque todo esto que estamos aprendiendo aquí lo vamos a ir a enfocar a la empresa que nosotros pongamos o en las que vayamos a trabajar. Por ejemplo, a esta empresa que les mencioné el día de hoy, que es la reforestadora es a nivel microeconómico, porque nosotros solo vendemos a nivel nacional, no exportamos absolutamente nada. Todo lo vendemos acá. Y nosotros vendemos madera pura, no es madera ni tratada, ni aserrada, ni nada, es madera pura. Nosotros así la vendemos, como cayó el arbolito y así lo vendemos, ¿no? Entonces no estamos en el punto de la macroeconomía, solo en la parte de la microeconomía, y ahí vamos viendo entonces cómo vamos aplicando esa información que recogemos y qué leyes nos están, o principios y normas nos está aplicando. Y dentro de la economía normativa entra lo que es la política económica, y lo vamos a ver más desde el punto de vista externo de la empresa, que nos está afectando a nosotros esa política económica, esas decretos, normas, tasas, intereses que nos están aplicando nuestros gobiernos, nuestro gobierno para poder trabajar, que es la parte fiscal principalmente y la parte monetaria, ¿verdad? Cómo vamos manejando esa inflación, esa forma de manejo del dólar frente al quetzal, que es lo que comúnmente vemos acá, cómo nos está afectando, ¿verdad? Vamos a ver también desde el punto de vista de la normativa la parte del empleo. Entonces vemos aquí una clasificación de cómo lo podemos distribuir y poder tomar esos criterios y esos juicios, ¿verdad? ¿Qué es la microeconomía? Pues la microeconomía se conoce como una rama de la economía que estudia las acciones de agentes individuales, llamados unidades económicas, en un mercado determinado. O sea, lo estamos viendo en palabras simples a nivel personal, nacional. Porque no estamos nosotros siguiéndonos al exterior a ver algún otro negocio, si hay otra competencia en el exterior o cómo puedo yo expandir mi negocio. Lo estamos viendo desde un punto de vista pequeñito, ¿verdad? Por eso es que es micro, pequeño, ¿verdad? La microeconomía centra su análisis en los bienes, precios, mercados y agentes económicos. Cuando hablamos de bienes, es un bien material. Permítanme un segundo. Entonces, en cuanto a la microeconomía, cuando hablamos de bien, dice es un bien material o un servicio no material que satisface un deseo o una necesidad. Estamos hablando de una prestación de servicios o una venta de productos, ¿verdad? El precio, el pago o recompensa requerido para obtener ese bien. Y lo vamos a ver, si estamos desde el punto de vista microeconómico, lo que nos afecta a nosotros en nuestro entorno más cercano, nada más. No me interesa saber cómo están los precios a nivel internacional.
Por ejemplo, ahorita con lo de la gasolina. Yo tengo una gasolinera y me interesa saber cómo está el precio a mi alrededor, porque dependiendo de eso yo tengo que tomar mis decisiones si le bajo un poquito, le subo un poquito o vendo igual. Desde el punto de vista donde esté mi gasolinera, si estoy del lado que va hacia el sur o va del lado que va hacia el norte, cómo se me está vendiendo. Entonces, por eso tengo que ver los precios. Si ustedes ven aquí en la carretera que va al Pacífico, tenemos una gasolinera Puma hacia el Pacífico, pero también tenemos una gasolinera Puma hacia el norte antes de subir la cuesta de Villalobos. Y si ustedes pueden observar algún día cuando se pongan cerca de unas gasolineras, no importa que sea la Puma, puede ser la Shell o la Texaco, se van a dar cuenta que en ciertos lugares tiene más afluencia una gasolinera hacia un lado que hacia la otra, a pesar de que es la misma gasolinera, pero es por el lugar o hacia dónde va uno. Las personas que van para el puerto ya vienen preparadas con gasolina. Es raro que pasen consumiendo combustible de este lado, sino que hay unas que quieren llegar hasta Escuintla, pasan desayunando, pasan echando gasolina y se van. Hay otros que no, que quieren echar gasolina antes y pasan a las gasolineras cerca de su casa, porque van viendo su economía, su forma de manejarse el dinero. Y estamos hablando solo a nivel nacional. Mercado es el conjunto de transacciones producto de los acuerdos mutuos para intercambio de bienes y servicios. Y como estamos hablando a nivel microeconómico, lo estamos viendo solo aquí, nacionalmente. No nos vamos a ir a meter a una casa de bolsa, no nos vamos a ir a meter a un mercado virtual, porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista microeconómico. Me voy a ir a un mercado, me voy a ir a un centro comercial, dependiendo de qué bienes o servicios estemos hablando, ¿verdad? Y agentes económicos es el actor que toma decisiones en la economía. Principalmente aquí vamos a incluir a los administradores de negocios. Y no me estoy refiriendo solo al profesional graduado en administración, sino a cualquier persona que funja en un puesto administrativo. En mi caso, yo soy auditora, pero también trabajo como administradora de una empresa. Entonces, yo soy este agente económico para la empresa, para ver cómo vamos a tomar decisiones en cuanto a la economía que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahorita entramos nosotros en épocas de crisis porque hasta octubre más o menos vamos a empezar a vender otra vez. Entonces quiere decir que todas las ventas que tuvo la empresa de octubre para febrero más o menos que se va terminando, yo tengo que ver cómo me alcanza el dinero, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar proveedores, el negocio sigue funcionando. Hay que hacer raleos, hay que darle mantenimiento a las orillas de la finca y eso no puede dejarse de hacer solo porque no estoy vendiendo ahorita. Entonces yo voy viendo cómo tomar esas decisiones en la economía del negocio, ¿verdad? Y lo estoy viendo a nivel pequeño, solo a nivel nacional. A eso se le llama microeconomía. ¿Alguna duda o consulta de lo que estamos viendo? Ok. Bien, licenciada, una consulta. Dime. Así como usted dice lo que es la microeconomía, bueno, yo pensaba que la microeconomía era así como las personas que vendían en el mercado, cosas así pequeñas, o así como negocios pequeñitos. Yo los tenía, bueno, yo creía que eso era microeconomía. Ya. Pero como usted dice, o sea que microeconomía es solo lo que está de la frontera para adentro, digámoslo así, todo lo que es el territorio nacional se le puede denominar microeconomía, aún así siendo una empresa grande. Así es. Porque solo está trabajando a Ya. nivel nacional, no se está expandiendo. Es correcto. O sea que a la hora que ya se expandiera a otros países, sí ya pasa a otro nivel. Exacto, ya pasa a la parte de la macroeconomía, porque entonces ahora ya tiene que tomar observaciones, ya implementar la parte de la economía positiva, empezar a tomar observaciones y todos los procedimientos que le va a tocar para hacer, poderse expandir al exterior. Y en la parte normativa, qué debe de hacer, qué no debe de hacer, cómo lo va a tener que hacer, porque aquí localmente nosotros tenemos ciertas normas de parte de los gobiernos de cómo manejarnos, leyes fiscales,
y al momento de expandirse e irse fuera de los límites de Guatemala y ya forma parte a la macroeconomía, ya tiene que tomar en consideraciones tasas, intereses del otro país, aranceles de exportación o de importación, como lo vayamos viendo. Entonces, por eso es que cuando me refiero a microeconomía es aquí dentro de los límites de Guatemala. No sé si con eso resuelve tu duda. Sí, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien, alguna otra dudita o consultita? Ok, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Ya nos queda poquito tiempecito. Les encargo entonces sus presentaciones, sus formas de que vayan a ir presentando, sus investigaciones para los que no los han subido, porque veo que sí hay varios que no lo han subido todavía. Tienen solo el día de hoy para subirlo. No hay postergación de decir, Lick, por favor, denos chance de entregarlo. No, porque se los estoy diciendo ahorita, tienen todo el resto de la tarde para poderlo entregar hasta las 11:59, ¿verdad? Y les encargo nuevamente sus cámaras jóvenes. Es obligatorio, es normativa de la universidad. Tenemos la potestad nosotros como catedráticos que aquellos que no habiliten sus cámaras, sacarlos de la clase y ponerles inasistencia. Licenciada, una consulta. Dime. ¿Cuándo va a calificar las tareas? Ya empecé a calificar, pero ténganme paciencia porque es de leer bastante, no es solo de ponerles una nota y más si me los mapas conceptuales para irlos leyendo, pero yo espero avanzar este sábado y el siguiente y ya les entrego ya la fase cerrada. Gracias, Ténganme un poquito de paciencia. Gracias. Una pregunta, Dime. como, bueno, a mí me fue mal en su parcial, ¿con cuánto se gana esta fase? No es que se gane en fases, tienes la primera fase y la segunda fase para poder sacar como mínimo 21 puntos para tener derecho a examen final. Porque en el examen final tendrías que sacar exactamente 40 de 40 para ganar la clase, que es con 61 puntos. Entonces tú tienes que ir sumando tus dos fases para llegar a un mínimo de 21 y si no, mucho que mejor que sea más, ¿verdad? En esta primera fase acumulamos 30 puntos. Quiere decir que con esta primera fase ya pudieran llegar a la nota mínima y a la segunda fase pues ir mejorando un poquito más su nota para no estar dentro del 61, para no ser del montón que solo sacan 61 es nota y el resto es vanidad, dicen, no, hay que sacar buenas notas. No sé si con eso resuelvo tu duda. Solo, perdón, 21 puntos contando tareas y parciales. Tareas y parciales. Ok, perfecto. Si tú ves en tu primera fase, tenemos 21 puntos en tareas y 9 puntos en el parcial. Entonces Correcto. falta que te califique los 21 puntos, pero ya llevas acumulado lo que tengas en el parcial. Bueno, gracias, licenciada, muy amable. Vaya, para servirte. ¿Alguna otra dudita o consultita? Ok, entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el próximo día de clases. Que tengan un feliz domingo. Igualmente, licenciada. Gracias, licenciada. Bye, bye. Gracias, licenciada. Buen día.